Capítulo 5. Sharingan. Ya habían pasado 5 días desde que ingresaron a Belle en la unidad médica del primer piso de la Torre Babel. Acababan de hacerle otros exámenes médicos y Estia esperaba impaciente los resultados. Los médicos habían tardado tanto tiempo en volver a revisar la condición de Belle porque en los últimos días habían estado atiborrados de trabajo, producto de las escaramuzas que había dejado el incidente de los minotauros. Numerosos pacientes habían sido trasladados a otras unidades médicas alrededor de toda la ciudad y finalmente hoy los médicos tuvieron el tiempo necesario para hacerle estudios más exhaustivos al peliblanco. Durante todo este tiempo Belle no había recobrado la conciencia y esto preocupaba a Estia pues no era una buena señal el hecho de que Belle no despertara aún tras tanto tiempo de haber caído inconsciente. Ella tomó la mano de Belle entre las suyas y esperó a que le dieran buenas noticias esta vez. Aún era temprano por la mañana así que esperaría pacientemente a que le entregaran los resultados, pues estos podrían llegar en cualquier momento. Belle había estado consciente durante todo ese tiempo dentro de su mente y había estado en el mundo de oscuridad absoluta con el que había soñado hace poco, aunque Belle no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que había despertado en este extraño mundo después de su combate con el Minotauro. Él bien podría haber estado en este lugar durante unas cuantas horas o días o incluso semanas, pues el tiempo fluía de manera extraña en este lugar, por no decir que debido a la inexistencia del día y la noche el tiempo era incalculable. Pero él no tenía dudas de que estaba una vez más en el extraño mundo de su pesadilla, pues una extraña luz carmesí le daba la certeza que necesitaba para saberlo. El extraño ser con un solitario ojo carmesí con varios magatamas en cada uno de sus círculos concéntricos lo había estado mirando fijamente durante todo este tiempo y Belle no se podía permitir bajar la guardia frente a esta cosa. Era por esta razón que, a pesar de todo el tiempo que había pasado inmóvil en este lugar, él no había sido capaz de reflexionar detenidamente en todo lo que le había pasado durante el ataque del Minotauro. Belle se limitaba a mirar directamente al ojo frente a él, pues era lo único que podía ver en medio de la interminable oscuridad y no quería perderlo de vista pues desconfiaba de las intenciones de ese ser. El peliblanco era incapaz de moverse, era como si algo lo atara a la mitad de la nada, ni siquiera sabría decir si existía alguna dirección en este mundo, era imposible distinguir entre sur y norte, tampoco sabía si estaba recostado en el piso o si incluso se podría decir que estaba suspendido en el espacio. Ningún concepto humano podía ser distinguido ahí y él había permanecido inmóvil durante un tiempo indefinido. Lo único que podía sentir era como la oscuridad que lo rodeaba lentamente se había estado introduciendo en su cuerpo desde el momento en que despertó ahí. Esta oscuridad fluía por sus venas, causándole un sentimiento de frialdad que lo helaba hasta los huesos. De repente escuchó un estruendoso sonido que resonó con fuerza por todo el vacío que lo rodeaba, era como si algo se hubiese roto con la fuerza de un gran impacto. Cuando miró detrás de aquel ser, se dio cuenta de que había grietas rasgando la oscuridad, como si un meteoro hubiera impactado en los límites más lejanos de este mundo. Tras estas grietas se podía ver un poco de luz a lo lejos. Entonces en menos tiempo que un parpadeo, el destello de luz inundó todo su campo visual y se esparció por todas partes, envolviéndolo a él y eliminando la oscuridad a su alrededor. Belle despertó confundido en una habitación oscura, aunque muy iluminada a diferencia del lugar donde había estado apenas momentos antes. Por el aspecto de la misma, se pudo dar cuenta de que ya no estaba en la mazmorra. Estaba acostado en una superficie un poco suave, probablemente una cama. Él trató de moverse, pero su cuerpo estaba inmovilizado por correas que lo ataban firmemente en su lugar. De lo poco que podía ver se había dado cuenta de que estaba en alguna especie de cuarto de hospital y él estaba recostado en una cama demasiado dura para su gusto. Cuando trató de moverse sintió una punzada de dolor que provenía de su brazo izquierdo y se acordó que se lo había roto de una manera horrible en su pelea contra el Minotauro. En ese momento su brazo reposaba sobre su pecho y estaba enyesado, todo su cuerpo le dolía, pero no se podía mover y por lo tanto no podía observar con detenimiento la habitación. Así que decidió esperar a que alguien llegara con él para que lo desataran y mientras tanto se tomaría ese tiempo para reflexionar finalmente en lo que le había pasado, en todo lo que había pasado por la batalla que tuvo contra el Minotauro, pues finalmente se podía relajar un poco al no ser observado por aquel extraño ojo en la oscuridad. Lo primero que se le vino a la mente fue un nombre y el recuerdo claro de una persona que lo tomaba en sus brazos y entonces una gentil calidez inundó su corazón. Aizu Allenstein, su belleza era abrumadora, era cierto, pero eso no era lo que había despertado un extraño sentimiento en el interior de Belle.
Él no era capaz de explicarlo, pero había visto algo en el interior de ella que lo llamaba y atraía desde el momento en que se encontraron y sus ojos entrecruzaron miradas. Era algo en su interior, algo recóndito y absoluto que solo había sentido en ella y en nadie más. Los minutos pasaron y Belle no se la pudo sacar de la cabeza. Él se comenzó a preguntar sobre la famosa princesa de la espada, sobre sus gustos, sus pasatiempos y muchas otras cosas que a él le gustaría saber sobre la aventurera de ojos dorados. Él trató de imaginar cómo se vería ella sonriéndole y esa imagen en su cabeza hizo que sus mejillas se tornaran rojas rápidamente. Entonces se fijó una nueva meta a sí mismo con la esperanza de poder estar cerca de ella, el poder obtener la fuerza necesaria para ser digno de estar al lado de una aventurera tan impresionante como Aizu Wallenstein, y tener la oportunidad de confesar sus nuevos sentimientos. Sus pensamientos pararon inmediatamente tras recordar su enfrentamiento con el Minotauro y ese extraño ardor que se había arremolinado en sus ojos hasta que algo los había cambiado. Nunca se había sentido de esa manera, era como si sus ojos pudieran percibir todo lo necesario para ganar una batalla y tampoco sabía qué había provocado ese cambio en él. Ese hecho le aterraba porque no sabía si ese cambio era algo bueno o algo malo, pero por lo menos no debería ser algo negativo porque sin ese cambio en él, entonces probablemente no habría sobrevivido tras la persecución del Minotauro. Su mente vagó sin rumbo, tanto que hasta perdió cualquier percepción del tiempo, pero solo cuando un profundo silencio se apoderó de la habitación se dio cuenta de que no estaba solo. No lo había notado antes debido al aturdimiento y conmoción persistentes tras su batalla, pero ahora que finalmente había recuperado su conciencia completamente, se dio cuenta del sonido de una tranquila respiración que no le pertenecía a él. Además, había una calidez familiar que envolvía cariñosamente su mano derecha. Debido a que estaba inmovilizado en la cama, no podía voltear para comprobar quién estaba en la habitación a su lado tomándolo de la mano, pero no era necesario porque de alguna forma Belle sabía que se trataba de la diosa Hestia. Ese sentimiento de gentil calidez solo podía provenir de la linda diosa. Belle no tenía ni la menor duda de ello. Inconscientemente apretó la mano de la diosa Hestia, reafirmándose a sí mismo que aún seguía vivo y también debido a la felicidad que sentía al ser capaz de estar al lado de la diosa Hestia un día más. Casi había roto su promesa en la mazmorra, pero al final, él había sobrevivido y ahora estaban juntos de nuevo y Belle se esforzaría aún más para cumplir con la promesa que le había hecho a su diosa. La presión proveniente de la mano de Belle despertó a Hestia de su ligero sueño. Ella había permanecido a su lado cuidándolo sin descanso durante días negándose a dejarlo solo mientras esperaba a que le entregaran los resultados de sus exámenes médicos, pero al final ella se había quedado dormida por el cansancio. Cuando ella despertó lo primero que vio fue que Belle la sostenía fuertemente de la mano. Ella se sonrojó avergonzada, hasta que se dio cuenta de que el hecho de que Belle sostuviera de esa manera solo podía significar que él finalmente había despertado. Cuando levantó la cabeza para comprobar si de verdad estaba despierto, miró directamente a los ojos de color escarlata ampliamente abiertos que miraban distraídos al techo de la habitación. Sus ojos se humedecieron y sin pensarlo dos veces, ella se abalanzó encima de Belle con una gran sonrisa iluminando su rostro. Belle-kun. Ella le dio un fuerte abrazo de oso mientras frotaba su mejilla contra la de él, feliz de ver que finalmente había recobrado la conciencia. Por lo menos hasta que escuchó un grito de dolor que provenía de Belle. Ella se levantó de la cama asustada preguntándose qué estaba mal, hasta que se dio cuenta de su error. Su rostro palideció inmediatamente tras darse cuenta de que había provocado más dolor al ya muy herido peliblanco. Lo siento Belle-kun. Yo. Belle recobró rápidamente la compostura mientras trataba de evitar que se le escaparan varias lágrimas por el dolor que sentía de su brazo izquierdo. Está bien Hestia-sama, no me dolió tanto. Belle miraba hacia otro lado con sus ojos, tratando de evitar la mirada de la diosa Belle. Es horrible para mentir. Hestia incluso podía ver que Belle tenía los ojos húmedos, debido a que estaba a punto de llorar por el dolor que le había provocado. Tras las palabras tranquilizadoras de Belle, su palidez disminuyó y en cambio se volvió a ruborizar avergonzada por haber actuado de manera tan infantil. Pero, a pesar de su vergüenza, ella no pudo evitar que se volviera a formar una gran sonrisa en su rostro. ¿Quién la podría culpar? Belle seguía vivo y eso era todo lo que importaba de momento. Mientras ellos estuvieran juntos, entonces no había ninguna duda de que de alguna manera superarían toda esta situación. Ella lo sabía. Un Hestia-sama, no me puedo mover, ¿me podría desatar?
Ah, espera un poco Bella-kun. La enfermera no tardará en volver para desatarte. Estia guardó silencio durante un segundo antes de que una sonrisa juguetona apareciera en su rostro y cambió su actitud inmediatamente. Sería mejor si la enfermera no te desatara Bella-kun. Tal vez podría divertirme contigo mientras no te puedes mover. Estia-sama. El rostro de Bella era una cómica imitación de una cereza por lo avergonzado que se sentía en ese momento. Ella no podía evitar hacer ese comentario descarado, sabiendo cómo reaccionaría el chico que tanto quería. Estia no pudo evitar reírse por la linda reacción de Bella. Esto era lo que necesitaba, liberar un poco del estrés, el miedo y la tensión que se estuvo acumulando en ella todos estos días. No obstante, su interacción se detuvo tras escuchar que la puerta se abría. Una enfermera entró a la habitación y Estia cambió su expresión inmediatamente. Ella esperaba que la enfermera no tuviera malas noticias para ellos. Los estudios del señor Cranell finalmente terminaron. El tono de la enfermera era monótono y hablaba lentamente mientras ella releía el informe que sostenía en sus manos, como si quisiera cerciorarse de que no hubiera algún error. Cuando ella apartó la vista del documento, miró a Estia y le sonrió dulcemente antes de volver a hablar. La condición del señor Cranell no es tan severa como habíamos pensado en un principio. Él se podrá recuperar completamente. Tras escuchar a la enfermera, un enorme peso se levantó de los hombros de Estia y suspiró aliviada. Incluso se podía ver el dejo de unas lágrimas al borde de sus ojos que querían traicionar a la diosa y brotar a borbotones para expresar el alivio que sintió de esas palabras. Estia volteó a ver a Bella con ojos llenos de esperanza. Él no podría saber por qué había estado tan preocupada, pero lo cierto era que la primera cosa que le dijeron tras comprobar el estado de Bella era que él debía de renunciar a la vida de un aventurero y que tendría suerte si alguna vez volvía a caminar. Debido a eso ella se había sentido como si estuviera siendo engullida en una tormenta de impotencia y angustia durante días mientras esperaba que lo que le habían dicho los médicos el primer día fuera solo una mentira. Luego de 5 tortuosos días, finalmente le habían hecho estudios y exámenes más especializados a Bella y finalmente la enfermera le había dado buenas noticias de esos exámenes a Estia. A pesar de la felicidad de la diosa, los doctores e incluso la enfermera habían mirado atónitos a estos resultados, pues en ellos habían visto que los fragmentos de hueso que dañaron la médula de Bella habían desaparecido y la médula espinal en sí misma se había regenerado milagrosamente. Tal caso iba completamente en contra de todo el conocimiento médico del mundo. Nunca en sus largas carreras curando a aventureros lesionados habían visto un caso tan antinatural como el de Bella y tampoco había ningún registro de algún suceso tan extraño como este en cualquier pergamino antiguo de medicina. Otra cosa rara era el hecho de que, incluso si Bella tuviera alguna habilidad de autorregeneración, todas sus otras heridas continuaban casi completamente iguales. Era como si su cuerpo hubiera regenerado cualquier herida fatal por conciencia propia y las heridas menores las hubiera ignorado completamente como si ésta tuviera conciencia propia. Incluso el brazo izquierdo de Bella parecía haberse regenerado parcialmente, de modo que la recuperación por el mero uso de pociones de alta calidad era factible. Nada en su caso tenía sentido. Ellos confiaban en que sus primeros exámenes no se habían equivocado, por lo que el caso de Bella era completamente inexplicable desde su punto de vista profesional. Ellos mantuvieron en observación a Bella durante unas pocas horas más, mientras esperaban a que un par de pociones mágicas que le dieron lo curaran lo suficiente para que pudiera volver a caminar tras una recuperación parcial. No obstante, como una unidad médica que trabajaba para el gremio, ellos informaron inmediatamente de la inusual situación a los altos mandos del gremio. Este caso no podía ser ocultado de sus jefes. Finalmente dieron de alta a Bella. Los médicos les dijeron que él debía de reposar por lo menos un periodo de 4 meses para que se curara completamente o debía de comprar pociones mágicas de alta calidad. Pero él y Estia no tenían dinero, y si no eran capaces de obtener pociones de alta calidad, Bella se tendría que ver obligado a pasar varios meses sin explorar la mazmorra. Estas pociones eran producidas únicamente por varias familias que se dedicaban al comercio del producto en cuestión. Además, todo el equipo de Bella había sido destruido en su batalla contra el Minotauro. No tenía ni armadura ni arma, por lo que incluso si se recuperaba tendría que comprar nuevo equipo para volver a ser capaz de explorar la mazmorra. No obstante, a pesar de su mala racha desde que Bella inició su vida de aventurero, finalmente la suerte le sonrió a familia Estia, pues fuera de la unidad médica había un pequeño grupo de gente que los estaba esperando con sonrisas en sus caras. Estia reconoció a un par de rostros familiares. Eran los dioses, Miyachi Takemi Kazuchi con los miembros de sus familias acompañándolos. Oi. Estia.
Nos enteramos de que Belle tuvo problemas en la mazmorra. Takemikazuchi habló primero para aclarar las dudas que podrían surgir en Estia sobre su presencia fuera de la Torre Babel, claramente esperando a que ella y Belle salieran. ¿No crees que nos debiste haber dicho si tu aventurero necesitaba ayuda? Las palabras tranquilas de Miach hicieron sentir avergonzada a Estia, que trató de mirar a otro lado, fingiendo no haber escuchado a Miach. El dios tomó la iniciativa aprovechando el silencio de Estia, para cumplir el objetivo de lo que habían venido a hacer aquí. Naaza, el único miembro de la familia Miach, caminó tras ser llamado por su dios. Se trataba de Naaza Erisuis, una ex aventurera de raza Chientrope, demi-humano con aspectos de perro como la cola y las orejas, que dejó detrás su anterior labor en la mazmorra tras perder un brazo durante una de sus exploraciones. La actual situación de pobreza en su familia fue provocada por este incidente en la mazmorra donde Miach tuvo que dar todo su dinero a la familia Dianzecht para que le fabricaran una prótesis mágica a Naaza. Esta prótesis podía ser usada como un brazo normal, no obstante, los días de exploración acabaron para Naaza desde ese momento, junto a la camaradería que tenía con todos sus compañeros de familia que los abandonaron debido a la deuda que adquirieron tras el incidente. Ella le entregó a Belle un par de pociones mágicas y a Estia una extraña pieza de armadura. Esta pieza estaba hecha de piel y acero con un estilo que Belle no había visto antes. Un instante después de que Naaza les entregara estos objetos a Belle y a Estia, Takemikazuchi, ni corto ni perezoso, anunció el nombre de un miembro de su familia, sin darle tiempo a Estia para decir cualquier cosa. Mikoto, una aventurera con rasgos asiáticos, caminó tranquilamente al igual que Naaza hasta que llegó frente a Estia y le entregó varias partes de una armadura ligera a la diosa y luego le entregó una espada corta a Belle. La familia de Takemikazuchi era pobre simplemente porque habían llegado recientemente a Horario y habían empleado la mayoría de su dinero en su largo viaje desde las tierras del Medio Oriente para llegar a la ciudad laberinto Horario, pero su situación mejoraría en cuanto los siervos de Takemikazuchi cogieran un buen ritmo de exploración en la mazmorra. Belle tenía su brazo izquierdo enyesado y aún estaba herido, por lo que cualquier cosa pesada se la habían dado a Estia, dejándola ver un poco adorable al tener que cargar tantas cosas siendo tan pequeña. Oh, oigan Miach, Take, ¿por qué me entregan estas cosas? Yo no. Estia tenía una buena amistad con ellos, pero ella no quería usar esa amistad para salir de esta situación. Ella quería hacer crecer a su familia por sí misma, por lo que esto iba en contra de su deseo. Pero por otra parte, si no aceptaba la ayuda de Takemikazuchi y Miach, Belle se vería obligado a dejar la vida de aventurero durante mucho tiempo. Incluso si él se curaba completamente sin el uso de una poción, ellos tardarían mucho tiempo en comprar equipo decente para Belle, pues las armas y las armaduras se vendían a precios ridículamente caros, debido a que la demanda era alta. Esto podría afectar a la realización del sueño de Belle, por lo que la respuesta era obvia para ella, aunque aún quedaba un pequeño dejo de reluctancia en ella. Tranquila Estia, deberías de déjanos ayudarte cuando tienes problemas, para eso estamos los amigos, ¿no? Takemikazuchi por su parte se limitó a sonreír tontamente mientras levantaba un pulgar hacia arriba en señal de aprobación a las palabras Miach. Las palabras de Miach dispersaron la pequeña duda en Estia, que se tragó su orgullo y aceptó feliz la ayuda de Miach y Takemikazuchi, principalmente porque sabía que esto era justo lo que Belle necesitaba para salir de esta situación desesperada y cumplir rápidamente con su sueño. Además, ella tenía plena confianza en el par de dioses frente a ella, pues habían sido sus amigos durante muchos años, por lo que sabía que ellos hacían esto sin segundas intenciones. Gracias Take, Miach, estoy muy agradecida. Muchas gracias dioses, de verdad nos han salvado. Belle por su parte dio una profunda reverencia a estos dioses en señal de agradecimiento. Él no los conocía y menos aún a los miembros de sus familias, pero Belle ya se sentía profundamente agradecido con todos ellos, pues gracias a su generosidad él podría continuar explorando la mazmorra para perseguir sus sueños y objetivos. Takemikazuchi se acercó a Belle y lo levantó lentamente. No seas tan formal, chico, no es para tanto, pero de no ser por usted, Stake-sama, yo me hubiera visto obligado a parar por mucho tiempo mi vida como aventurero o incluso a dejarla. De verdad estoy muy agradecido. Takemikazuchi por su parte rió por la actitud un poco nerviosa del niño frente a él. En realidad me llamo Takemikazuchi, pero Estia es demasiado floja como para pronunciar mi nombre completo. Oye Take, ¿qué le estás diciendo a Belle-kun? Lo siento Takemikazuchi-sama. Todas las personas alrededor se rieron por la forma en que Takemikazuchi le tomaba el pelo a Estia. De todos modos Takemikazuchi-sama, Miach-sama, les estoy muy agradecido, juro que un día les pagaré por este favor. Tranquilo Belle, como dije antes. Nosotros somos amigos de tu diosa, así que apoyarnos entre nosotros es natural, ¿no lo crees?
Si aún te sientes extraño al aceptar nuestros regalos, entonces te pido que de hoy en adelante confíes en las pociones mi familia para tus exploraciones en la mazmorra, de esa forma nos podemos ayudar mutuamente. Sí, Belle, yo también te encargo la seguridad de mi familia en la mazmorra, si alguna vez los encuentras en problemas te pido que los ayudes, por supuesto que lo haré Miyachi-sama, Takemikazuchi-sama. Apenas pocos minutos habían pasado desde que Bella había sabido de la existencia de estos dioses, pero en su corazón ya había aumentado mucho el respeto y la confianza que tenía en ambos. De todos modos, ¿por qué no vamos a comer algo? Yo invito, mi familia ha tenido unos buenos días en la mazmorra últimamente. Takemikazuchi invitó a la familia Estia y a la familia Miyachi con una sonrisa en su cara. Era duro decir la razón, pero lo cierto era que la competencia en los pisos superiores había disminuido en los últimos días tras el incidente de los minotauros, y por eso la ganancia de las familias sin miembros de nivel 2 o superior había aumentado desde entonces, e incluso las familias dedicadas a la creación de pociones mágicas como la de Miyachi habían tenido mejores ventas desde entonces. Fue un día desafortunado, desgarrador y triste para todos los que perdieron a alguien importante ese día, pero aún así la vida debía de continuar hacia adelante, todos tendrían que superar los duros golpes de la vida. Los últimos incidentes también hicieron que tuviera mejores ventas estos días, pero no sabría decir si esto me deja un buen sabor de boca. Caminaron todos juntos en un silencio sepulcral en respeto a todas las vidas que se perdieron ese día. Takemikazuchi los llevó a un humilde bar donde servían comida a buen precio, no era la mejor cena, pero aún así todos disfrutaron bastante conociéndose entre ellos, los dioses hablaban sobre viejas historias que los hacían reír recordando los buenos tiempos. Por su parte Belle conoció a todos los miembros de las dos familias amigas, los miembros de la familia Takemikazuchi le contaron a Belle sobre las diferencias de horario, respecto a su ciudad natal en el lejano oriente, mientras el peliblanco escuchaba atentamente, pues no sabía mucho del exterior debido a que vivió desde pequeño en un pequeño pueblo junto a su abuelo y le gustaba escuchar sobre las diferentes cosas que podría ver algún día si podía viajar alrededor del mundo. Luego de un tiempo Belle habló con Naaza y con Mikoto sobre el equipo que le habían regalado, él se enteró de que Naaza le había dado junto a las dos pociones de alta calidad, la única pieza de armadura que había guardado luego de que dejara de ser aventurera pues era especial para ella. Belle agradeció nuevamente a Naaza por regalarle algo tan importante, ella le dijo a Belle que no debía de preocuparse y le explicó que esta pieza de armadura se trataba de una hombrera de estilo nórdico hecha por un buen herrero de su pueblo natal y que le había pertenecido a su madre. En ese momento Belle incluso intentó regresarle la hombrera a Naaza, pero ella negó rotundamente que se la devolviera, solo le pidió al peliblanco que la cuidase mucho por ella. Mikoto por su parte le explicó a Belle que lo único inusual de la armadura que le dieron era el peto, pues no contaban con uno para regalarle. Pero que en cambio tenía un buen arnés vikingo que habían comprado durante su viaje a Horario, este cubría la mitad izquierda del pecho y la espalda cuya función principal era proteger el corazón, además este podía ser usado a la perfección junto a la hombrera que le había dado Naaza. Finalmente el arma, que era desconocida para Belle, había sido llamada una chokuto por Mikoto, se trataba de una espada recta que podía ser usada con una o ambas manos, de modo que tenía un uso versátil y tenía un alcance medio. La familia del lejano oriente había sido adiestrada en el uso de una gran diversidad de armas por Takemikazuchi, pero todos tenían preferencias, como por ejemplo, ella prefería la katana y Ouka prefería la lanza, de modo que la mejor arma que le podían entregar y de la que no dependiera mucho su familia era esta. De cualquier modo, era un arma de calidad superior a la media, por lo que Belle estaba muy agradecido, pues sabía lo costosa que podría ser esta espada en el mercado. Antes de acabar la reunión todos escucharon atentamente a Belle tras haber finalizado la cena, pues le habían preguntado sobre su encuentro con el minotauro del piso 5. Él les contó toda la historia, omitiendo varios puntos como por ejemplo el hecho de que él lo había combatido de frente y que había logrado herirlo, o sobre el ardor en sus ojos y el poder que sintió luego de eso. Él no podía decirles debido a que Estia se lo había prohibido antes de salir del hospital, pues ella fue la primera y única en escuchar la historia completa cuando Belle recuperó la conciencia. Todos escucharon impresionados la historia y todos los hombres felicitaban a Belle por haber tenido un encuentro que parecía dictado por el destino con Aiz. En cambio Estia miraba con grandes celos a Belle, pues ella notaba que él adquiría un brillo diferente en sus ojos cada vez que se mencionaba a la aventurera favorita de Loki.
Naaza era la que más entendía la fuerza de un minotauro entre este grupo, pues ella se había enfrentado a varios cuando era una aventurera, aun cuando ella tenía el nivel 2 y varios compañeros la ayudaban a combatirlos como apoyos. Nunca había sido fácil combatir contra un minotauro todos juntos, por lo que la impresionaba que Bella hubiera sobrevivido al ataque del minotauro a pesar de que solo lo había logrado con la ayuda en el último segundo de Aiz Wallenstein. Ouka por su parte aún no había combatido contra un minotauro a pesar de que ya tenía el nivel 2, pues él quería esperar a subir a los pisos medios junto a todos sus amigos. Por lo que aún no había visto a un minotauro de frente, pero respetaba a Belle pues solo tenía pocos días desde que Hestia le había dado su bendición y aún así se las había arreglado para sobrevivir al ataque de un temible minotauro. Todos se dirigieron a sus hogares cuando Belle terminó su historia. Él estaba muy avergonzado tras ver lo impresionados que estaban todos y escuchar muchos elogios sobre su actuación en la mazmorra. Él y Hestia estaban caminando juntos hacia la iglesia donde estaba su humilde hogar. Belle acababa de tomar la primera poción mágica que le regaló el dios Niache e inmediatamente notó su efecto. El dios le aseguró que sería capaz de volver a explorar la mazmorra al día siguiente tras tomar la segunda poción en la mañana. Una vez que llegaron a su cuarto, se dispusieron a descansar luego de que Hestia le actualizara el estado a Belle. Hicieron la actualización en el sofá de modo que él no se tuviera que recostar boca abajo y evitaran lastimar más su brazo izquierdo. La diosa usó una gota de su sangre para comenzar el ritual de la actualización de estado. Todo transcurrió en un silencio inusual, pues Hestia estaba un poco enojada y celosa por Belle que parecía demostrar sentimientos afectuosos hacia Aiz. Por lo menos hasta que a la diosa se le escapó un jadeo de sorpresa por el radical nuevo cambio en el estado de Belle. Ah. ¿Pasa algo, Hestia-sama? No pasa nada. Ella terminó con la actualización de estado y luego tomó una hoja que puso sobre la marca de la bendición que le había dado a Belle. Dibujó un círculo sobre la hoja con su dedo y la actualización de estado quedó marcada en la hoja. Hestia aprovechó que Belle se acomodaba la camisa para borrar rápidamente parte de la actualización en la hoja sin que se diera cuenta el peliblanco. Escucha Belle-kun, ¿te gusta esa chica Aiz, no es cierto? Belle se limitó a evitar los ojos de su diosa mientras se ruborizaba avergonzado. Si ella es fuerte y hermosa entonces también habrá otros chicos que la busquen. De seguro ya tiene a uno o dos chicos que le gustan. Bueno, ya que es de la familia Loki, no hay ninguna manera para que puedas estar con la chica Wallen como sea. La diosa Hestia continuó hablando más animada que antes. Debes olvidar a esa chica y estar contento con lo que tienes adelante. Ella se acercó más a Belle mientras decía estas palabras y le entregaba la hoja con la actualización de estado. ¿Lo dices en serio, Hestia-sama? Eso es un poco cruel. Belle se enfocó en leer los resultados de su actualización de estado. Mis habilidades subieron mucho, además ahora tengo un par de habilidades nuevas. Belle Cranel. LV. 1. Fuerza. G256 G292 Resistencia. G278 F383 Destreza. G259 F321 Agilidad. G271 F318 Magia. G250 G271 Magia. Habilidades. Semillas del fruto del árbol divino 1. Sharingan. Un tomoe. Habilidad visual. Lee y predice ligeramente los movimientos del rival. El Sharingan consume la magia y la energía mental del usuario durante su uso. 2 tomoes aumenta la habilidad de leer y predecir los movimientos del rival. Permite copiar los movimientos observados. Crea pequeñas ilusiones a voluntad del usuario si se hace contacto visual. Aumenta el consumo de magia y energía mental. 2. Life Return habilidad regenerativa. El usuario la puede activar a conciencia. En casos donde el usuario sufra heridas graves la habilidad se activará automáticamente incluso si el usuario no está consciente. Consume mucha magia y energía mental durante su uso. Sharingan. Esto fue lo que usé contra el Minotauro. La sorpresa de Belle al reconocer la habilidad fue tanta que ni siquiera le dio importancia a un hueco vacío en su actualización de estado donde se podía ver con mucho esfuerzo runas ilegibles para cualquier humano en la hoja que tenía en sus manos. Diosa Hestia, este Sharingan debe de ser la habilidad que te conté antes. Sí, yo también lo noté. Lo extraño es que ninguna habilidad debería de poder activarse antes de que se haga una actualización de estado donde aparezca la habilidad o magia. Era cierto, las palabras de la diosa Hestia eran parte del conocimiento común en este mundo, tanto que se podría considerar un axioma, una ley absoluta e inquebrantable que regía la lógica misma del universo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo pude? Tal vez tiene que ver con el fruto que comiste.
Mira actualización de estado, ambas habilidades parecen ser parte de las semillas del fruto del árbol divino. Si de verdad fuesen como semillas, eso quiere decir que estas son habilidades secundarias nacidas de esa habilidad primaria que adquiriste al comer ese fruto. Semillas con habilidades que crecen y se desarrolla con el tiempo, pero eso quiere decir que más habilidades como esas se desarrollarán por el fruto. Tal vez el sello que coloque con mi arcanum no es capaz de bloquear completamente los efectos del fruto. Poco a poco su influencia recorre tu cuerpo, viaja por tus venas y meridianos y se transforma poco a poco en parte de ti. Creo que en parte por eso pudiste mostrar estas habilidades incluso antes de la actualización de estado. Las semillas no dependen del estado del aventurero, en este caso es posible que el estado solo refleje todas las habilidades y capacidades que posees, pero las semillas y las habilidades que desarrollen son en sí mismas completamente independientes del mismo estado del usuario. Gulp. Belle tragó su saliva mientras ansiedad y nerviosismo lo invadían. ¿Eso quiere decir que poco a poco me estoy transformando en otra cosa? Un pensamiento repentino lo invadió mientras recordaba algo terrorífico que había visto hace poco: oscuridad absoluta. Un ser maligno hecho de sombras con un único ojo carmesí extraño. No había una sola palabra que Belle conociera que pudiera describir con exactitud el terror que le provocaba ese ser. De esa cosa solo se podía sentir una maldad tan profunda como si de un abismo sin fondo se tratase. Me estoy convirtiendo en esa cosa. Estia se inquietó con el cambio radical en la actitud de Belle. El silencio se comenzó a apoderar de la habitación, envolviéndolos a ambos de manera traicionera, anunciando la inminente llegada de una gran tormenta. Belle estaba comenzando a tener un ataque de pánico y sus pensamientos eran cada vez más caóticos, recordando cómo en sus pesadillas había sentido cómo la oscuridad se introducía lentamente en su cuerpo. ¡No! No es posible, yo no. Plaf. El fuerte y seco sonido de una bofetada resonó en la habitación cortando el silencio que la invadía. Belle dejó de pensar al sentir el claro ardor que tenía en su mejilla. Cuando se calmó sintió que unas pequeñas manos tomaban gentilmente su rostro, su frente, sintió la calidez de la propia frente de Estia y ahora solo era capaz de ver un par de grandes ojos zafiro frente a él. Estia lo miraba de frente con su rostro pegado al suyo. Su corazón dejó de latir como loco y comenzó a calmarse al igual que él. Belle-kun, mírame, pepero. Mírame, todo va a estar bien, mientras estemos juntos yo no dejaré que nada te pase, no te convertirás en nada ni nadie más, tú siempre serás el mismo Belle-kun que yo quiero tanto, así que no te preocupes, todo estará bien, cree en mí. Belle-kun. Estia-sama. La convicción y afecto en la voz de la diosa lo tranquilizaron, cualquier temor que hubiese surgido en él se había desvanecido tan pronto como lo había invadido. Su relación con la diosa Estia caldeó su corazón y eliminó cualquier inseguridad restante en él. Ella estaba en lo correcto, mientras estuvieran juntos todo estaría bien. La diosa se separó un poco de él mientras lo seguía mirando a los ojos antes de hablar con una voz cansada. Belle, prepárate para dormir, ya es tarde, está bien, Estia-sama. Cuando Belle entró al baño para prepararse para dormir, Estia se derrumbó desconsolada en el sofá. Tomó la hoja donde estaba la actualización de Belle y las runas borradas se iluminaron reflejando la actualización de Belle completa. Realis. Frase: deseo inquebrantable, acelera el crecimiento. Los efectos durarán tanto como sus sentimientos no cambien. Los efectos están determinados por la fuerza de sus sentimientos. Si los efectos de la habilidad cambiaban por la fuerza de los sentimientos de Belle, entonces el cambio tan drástico en los puntos de habilidad durante esta actualización eran un ejemplo claro de la fuerza con la que Belle se había enamorado de la aventurera de Loki. Idiota, aunque yo te amo tanto, te atreviste a enamorarte de otra chica. Una solitaria lágrima se deslizó por su mejilla mientras exponía en soledad el lamento de su corazón roto. Cuando Belle volvió y Estia se preparó para dormir, ambos se acostaron en la misma cama por petición de la diosa. Él no se pudo negar y ambos se deslizaron bajo las sábanas. Ella lo abrazó con miedo de perderlo y ambos conciliaron el sueño, pero aún así, aunque Estia abrazaba a Belle con fuerza, ella no pudo evitar sentirse sola y abandonada esa noche. Fin del cap.